¿Qué tal? Buenas noches, esperando y se encuentren muy bien todos. Este es el video sobre la actividad número 2 de la materia de redes de computadoras, impartida por el profesor Rivera Ponce Alejandro Javier. El equipo está integrado por su servidor Pérez Martínez Daniel Francisco, el compañero Trejo Rojano Jonathan de Jesús y la compañera Maldonado Guzmán Daniela, en el cual a su servidor le tocó explicar las normas para el cableado de red y al compañero Jonathan y la compañera Daniela les tocó explicar el cableado de red, el tipo de cableado que se usa para las redes de computadoras. Siguiendo con la exposición, vamos a definir que el cableado estructurado consiste en cables de par trenzado protegidos, que son Shielded Twist Pair, STP, o no protegidos, un Shielded Twist Pair, UTP, en el interior de un edificio con el propósito de implantar una red de área local Area Network, LAN, que en este caso, pues como nos quiere decir aquí, que va a ser un tipo de cable que que se va a usar para diferentes circunstancias, con diferentes propósitos, el cable. Por ejemplo, podemos usar un cable para prevenir de incendios, para prevenir otro tipo de desastres. También se pueden usar lo que son las canaletas, que son pequeñas estructuras que protegen al cable. Esto lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos nuestro ejemplo de una red, se puede decir. Dice el subsistema de cableado estructurado, bueno, en la imagen, pues se ve la red como tal. Es un edificio con varios pisos. Y aquí en el caso, en el número 1, vamos a encontrar el cableado de área de trabajo. En el número 2 tenemos el cableado horizontal, que viene siendo el cable de la red que va por el piso, como se ve aquí en la imagen. El número 3, cableado de administración, armario de cableado, que es el RAG. El RAG es una estructura que sostiene lo que son los cables UTP. Se colocan ahí en esa estructura, en el RAG, para organizar los puertos. También a esta estructura del RAG se le añade lo que es lo que son los switch, donde en los switch se van a ir conectando lo que son los cables. Una vez que se hace lo que es la red, se administran y se colocan en el RAG, que aquí viene en el número 3, y ahí pues se va a ir organizando y administrando cada cable para que no se amontonen. En el número 4 tenemos el cableado vertical, central backbone. En el número 5 encontramos el centro de cálculo, del número 5 que está aquí. En el 6 nosotros encontramos el cableado de equipamiento, armarios de entrada al edificio. Y el número 7, el cableado de campus, acometida, cableado entre edificios. En el número 7 está aquí en color verde. Como lo mencioné anteriormente, el cable que no tiene protección, en este caso es el UTP categoría 5E, como lo podemos ver aquí en esta imagen, el cual se compone de un pequeño plástico, que es el que cubre a los cables de par trenzado. Se dice que es de par trenzado porque viene endosado el cable, como podemos ver aquí en la imagen, y viene con colores. Por ejemplo, aquí es naranja, verde, blanco, verde, azul, blanco, azul, y marrón, blanco, marrón. Como lo dijimos anteriormente, este no está protegido. Y el que está protegido es el cable STP, que en este caso es categoría 6, el cual también viene endosado el cableado. Viene aquí, como vemos, protegido con un pequeño plástico para que no pueda haber alguna interferencia como tal en la comunicación entre la información. También viene a través de cubierto de otro pequeño plástico. Y aquí es un pequeño como aluminio también para que no haya interferencia. Este tipo de cableados se los van a explicar mis compañeros después en el video. Las normas TIA. ¿Qué significa TIA? TIA es Telecommunication Industry Association. Fue fundada en 1985 después de la ruptura del monopolio de AT&T. Desarrolla normas de cableado industrial voluntario para muchos productos de las telecomunicaciones y tiene más de 70 normas preestablecidas. Es una industria que se dedica a hacer
pues normas como tal. Y aquí podemos ver su logotipo, Telecommunication Industry Association. En la descripción de la primera norma, que es ANSI TIA EIA 568A. Dice, esta norma especifica un sistema de cableado de telecomunicaciones genérico para edificios comerciales que soportará un ambiente multiproducto y multifabricante. También proporciona directivas para el diseño de productos de telecomunicaciones para empresas comerciales. Por ejemplo, aquí tenemos a la norma, un pequeño ejemplo. Dice que es de alambrado de telecomunicaciones para edificios comerciales. Se hizo en octubre de 1995. El propósito de esta norma es permitir la planeación e instalación de cableado de edificios comerciales con muy poco conocimiento de los productos de telecomunicaciones que serán instalados con posterioridad. La instalación del sistema de cableado durante la construcción o renovación de edificios es significativamente menos costosa y desorganizadora que cuando el edificio está ocupado. La vida útil de los sistemas de cableado de telecomunicaciones especificados por esta norma debe ser mayor de 10 años, el cual se refiere a que pues todos los equipos deben de durar más de 10 años. No deben de descomponerse o ser frágiles en ese tiempo. Ejemplos, tenemos dos ejemplos, que aquí como en este caso es un cableado vertical entre dos edificios. Es a través de la tierra, el cableado que va pasando a través de los edificios. Tenemos este también, que son clases de telecomunicaciones. Dice, se hace recomendaciones para la topología, la distancia máxima de los cables, el rendimiento de los componentes. Se pretende que el cableado de telecomunicaciones especificado soporte varios tipos de edificios y aplicaciones de usuario. Se asume que los edificios tienen las siguientes características: una distancia entre ellos de hasta 3 kilómetros, un espacio de oficina de hasta 1 millón de metros cuadrados, una población de hasta 50,000 usuarios individuales, una población de hasta 50,000 usuarios individuales. Y también aquí tenemos lo que es otro pequeño ejemplo, en donde aquí están lo que son los cables horizontales que van a donde se conectan los cables de red, y de ahí van a lo que son las computadoras. Y bueno, siempre teniendo en cuenta que el espacio entre cada componente pues es importante y es parte de las normas. Aquí es un video de bueno, representando a lo que es la norma ANSI TIA EIA 568A, donde podemos nosotros observar que el cable está protegido a través de canaletas, como se ve aquí, como aquí lo estoy señalando. Y también pues entre cada canaleta hay cierto espacio para que no haya interferencias de la comunicación o de la información, pérdida de información en algunos casos, como se puede pues ver aquí. Algunos tipos de cables están protegidos por ciertos tipos de canaletas, como es el de escalera, que más a continuación se les va a explicar. Tenemos también a las normas T568A, T568B, código de colores para conectores RJ45. Dice, dictan cómo se deben armar los conectores RJ45. Estas dos normas se diferencian por el orden de los colores de los pares a seguir. Si bien el uso de las normas T568B para cableado recto es más utilizada, también en algunos casos se usa la norma T568A. Es por ello necesario conocer el código de colores que rigen ambas normas. La siguiente figura muestra el orden de los colores según los pines de un conector RJ45, donde aquí en la imagen podemos visualizar los colores para las dos tipos de normas, que es la 568B, que en este caso este es la configuración del cable cruzado, o también en inglés es crossover, que es blanco-verde, verde, blanco-naranja, azul entero, blanco-azul, naranja, blanco-marrón y marrón. Y esta configuración es para el cable lineal, que es la norma T568B, en donde pues hay que afirmar que el orden en que se meten los cables va de izquierda a derecha, incrustando bien los cablecitos hasta el fondo de estos pines del RJ45 que está aquí en la imagen. Más adelante se les va a poner lo que es el video para que vean cómo se lleva a cabo.
Una vez que tengamos los hilos de esta forma, los introduciremos según el código de colores que muestro en pantalla. Tienen que tener una longitud precisa para que lleguen los hilos a la punta. Si no llegaran los hilos a la punta, provocaríamos falsas conexiones y errores de todo tipo. Aquí vemos cómo queda el código de colores. Este cable estaría perfecto y solo quedaría simplemente crimpar. Verificaremos la punta y comprobaremos que todos los cables uno a uno llegan hasta el final del conector. Como vemos aquí, el conector llega entre los cables perfectamente. Bueno, y como aquí se vio en el video, pues se ve cómo lo incrusta y él recalca, la persona que hizo el video, recalca que deben de ir bien incrustados hasta el fondo para que haya una buena conexión y al momento de probarlo en lo que es el tester, pues no marque ningún error en la prueba de cableado. Y él está haciendo aquí, en este caso, el cable lineal. Vamos a seguir con la próxima norma que es la ANSI TIA EIA 569A, que dice normas de recorridos y espacios de telecomunicaciones en edificios comerciales sobre cómo enrutar el cableado. Aquí tenemos pues un pequeño ejemplo que representa más que nada en los edificios sobre la estructura del cable. La descripción dice, los edificios son dinámicos durante la existencia de un edificio. Las remodelaciones son más la regla que la excepción. Ese estándar reconoce de manera positiva que el cambio ocurre. Los sistemas de telecomunicaciones y de medios son dinámicos durante la existencia de un edificio. Los equipos de telecomunicaciones cambian dramáticamente. Este estándar reconoce este hecho, siendo tan independiente como sea posible de proveedores de equipo. Telecomunicaciones es más que nada datos y voz. Telecomunicaciones también incorpora otros sistemas tales como control ambiental, seguridad, audio, televisión, alarmas, sonido. De hecho, telecomunicaciones incorpora todos los sistemas de bajo voltaje que transportan información en los edificios. Esta norma se refiere al diseño específico sobre la dirección y construcción, los detalles del diseño para el camino y espacios para el cableo de telecomunicaciones y equipos dentro de edificios comerciales. Tenemos ejemplos, tenemos ese mismo estándar, un piso de concreto celular, en donde aquí en este ejemplo el cableado va abajo del piso. Dice que aquí es el ducto principal con plancha removibles. Se puede sacar la plancha donde se incrusta lo que es el cable abajo del piso. Aquí tenemos a la celda para cableado de comunicaciones, donde se va también bueno, se incrusta el cable, se enrolla a través de estos circulitos que se ven ahí, se meten y también se protege a través de esa misma celda. Y dice que esta es la celda para el cableado eléctrico. Y acá va el cable, pero eléctrico. Ese es otro ejemplo, que es el método de escalerilla, en donde también se ve más que nada en los edificios y este sirve para unir pues grandes distancias entre dos edificios donde se vaya a poner el cableado de la red. Por ejemplo, aquí en esta imagen lo tenemos, donde se ve que baja, bueno, se ve que viene de un edificio y baja a este que está aquí en la imagen. Dice más que nada, esta norma se refiere a la distancia máxima del cable. ¿De qué cable? Bueno, la distancia del cable con algunos componentes como la computadora, el switch, el rack. Más que nada habla de eso lo que es la norma. Y pues vamos a ponerles este video a continuación que habla sobre esa norma. Esta norma guía la selección de sistemas de cableado al especificar los requisitos mínimos de sistemas y componentes, y describe los métodos de pruebas de campo necesarios para satisfacer las normas. Los recorridos horizontales implican en infraestructuras para instalación de cable de telecomunicaciones proveniente del armario de las mismas y destinado a una toma conector de telecomunicaciones. Los recorridos horizontales pueden ser de dos tipos: canaleta debajo del piso, piso de acceso, conducto eléctrico, bandejas y tuberías de cableado, cielo raso y perímetro. Como lo vimos en el video,
estaban usando un tipo de canaleta como la anterior de escalera y también una que se usaba abajo del piso, lo cual, pues bueno, sí es recomendable, solamente que cuando pues hay ciertas cosas que pueden estropear lo que es la red. Por ejemplo, que las goteras, las lluvias bueno, que se chorríe el agua, entre otras cosas. Vamos a seguir con la norma NCTIA EIA 570A. El significado es normas de infraestructura residencial de telecomunicaciones. La descripción de esta norma dice, en este estándar están los requerimientos para tecnología existentes y tecnología emergente, especificaciones de cableado para voz, video, datos, automatización del hogar, multimedia, seguridad y audio. Están disponibles en este estándar. Este estándar es para nuevas construcciones adicionales y remodelamientos de edificios residenciales. Perdón. El propósito declarado de la norma es mantener los requisitos mínimos para la conexión de 4 líneas de acceso de intercambio a los varios tipos de equipo de premisas del cliente. Aplica a premisas de telecomunicaciones que alambran sistemas instalados dentro de un edificio individual con residencia, una sola familia o múltiples familias y los usuarios finales comerciales ligeros. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en el cual también se visualiza que se usan pues pequeñas canaletas para el cableado, también pequeños pues reguladores de la energía para que no haya sobrecalentamiento de los equipos o pueda haber algún problema con los componentes que se puedan llegar a dañar. Dice, esta norma se refiere a que todo cable horizontal va protegido. Existen 5 formas de U que son de canaleta. Por ejemplo, aquí como les mencioné, esta canaleta viene pegada a lo que es la pared. Dice que existen 5 formas en forma de U. En forma de U, o sea, como literalmente lo dice en forma de U. Eso es a lo que se refiere, más que nada. Y con separaciones metálicas. Se ocupan en interiores cuando hay riesgos de lluvias, como lo había mencionado. Hay variedad de ángulos de tubo para redes exteriores. Los ángulos son más que nada esas esquinas en donde la casa o el sitio donde estés forma un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, si tú estás en tu casa en la esquina para, para colocar, pues la canaleta se tiene que usar un ángulo para no poner encimada sobre la pared lo que es la canaleta como tal, literalmente encimada. Tiene que poner un ángulo como lo estoy seleccionando aquí en las diapositivas para que pues no se truene lo que es la canaleta más que nada para esas pequeñas esquinas y en los interiores de nuestras casas. A continuación se les va a poner un video sobre cómo se instala una canaleta. Ya tenemos los hoyos en la pared, ahora proseguimos con los taquetes, lo tenemos que hacer con cuidado para que el taquete no se nos doble y para que quede bien, lo tenemos que hacer hasta tope. Bueno, ya tenemos puesto los otros 2 tornillos, ahora proseguimos con el tercero. Pero antes de checarlo, de terminar de ponerlo, debemos de checar que nuestra canaleta esté a nivel. Ahora podemos ver que ya la canaleta está a nivel para que se vea bien derechita. Bueno, ahora proseguimos a poner ya la tapa de la canaleta cuando ya esté toda colocada en la pared. Empezamos a deslizar. Como pueden ver, ya está la canaleta instalada. Ya está junto con el cable puesto por dentro de la canaleta. Ya, esto fue todo. Vamos a proseguir. El significado de la siguiente norma es la 606A, norma de administración de infraestructura de telecomunicaciones en edificios comerciales. Tenemos la descripción. El propósito de este estándar es proporcionar un esquema de administración uniforme que sea independiente de las aplicaciones que se le den al sistema de cableado, las cuales pueden cambiar varias veces durante la existencia de un edificio. Este estándar establece guías para dueños, usuarios finales, consultores, contratistas, diseñadores, instaladores y administradores de la infraestructura de telecomunicaciones y sistemas relacionados. Perdón. Aquí nosotros podemos ver alguna administración que hay en este rack que tiene los switches y el cableado.
¿Por qué digo que hay una administración? Porque se ve que están ordenados los cables, tienen sus cinturones para que no permitan que los cables pues estén todos amontonados, y también hay etiquetado de cableado, que a continuación pues también se les va a explicar. Para proveer un esquema de información sobre la administración del camino para el cableado de telecomunicación, espacios y medios independientes, marcando un código de color y grabando en esto los datos para la administración de los cables de telecomunicaciones para su debida identificación. La siguiente tabla muestra el código de colores en los cables. El ejemplo 1 dice reglas para el etiquetado. La información de la rotulación se debe presentar en etiquetas, registros, reportes, planos y órdenes de trabajo. El etiquetado se debe hacer por etiquetas individuales, adhesivas y laminadas. Aquí también pues podemos ver un cable pues, UTP con una pequeña etiqueta para identificarlo. Si todo cable lleva etiqueta, nombre, número de máquina, si es cruzado o lineal debe de venir ahí, cuánto mide el cable. A continuación pues les vamos a poner el video de la aplicación del etiquetado de la norma, en donde pues se ve aquí cómo ya después de que se hace la etiqueta, se incrusta y se pega en el cable como tal. En el cable pues en este caso es otro tipo de cable, pero vamos a suponer que es de UTP. Dice marcado de cables con ahorro de espacio, marcadores disponibles en blanco o amarillo, que en este caso. Marcado revestido en foil transparente, excelente en protección contra abrasión, humedad, aceites y solventes. Etiquetas personalizadas usando el software Fleximark y una impresora láser. Bueno, nos quiere decir que también para hacer lo que es el etiquetado para que quede, se tiene que poner una pistola láser para adherirlo al cable, siguiendo con la exposición, el significado de la siguiente norma. De la EIA 607, requerimientos para instalaciones de sistemas de puesta a tierra de telecomunicaciones en edificios comerciales. Dice, el sistema de puesta a tierra es muy importante en el diseño de una red, ya que ayuda a maximizar el tiempo de vida de los equipos, además de proteger la vida del personal, a pesar de que se trate de un sistema que maneja voltajes bajos, aproximadamente el 70% de anomalías y problemas asociados a sistemas de distribución de potencia son directa o indirecta relacionados a temas de conexiones y puestas a tierra. El propósito principal es crear un camino adecuado y con capacidad suficiente para dirigir las corrientes eléctricas y voltajes pasajeros hacia la tierra. Estas trayectorias a tierra son más cortas, de menor impedancia que las del edificio. Aquí tenemos pues una imagen representando esta norma. Tenemos pequeños ejemplos de que todos están simbolizados en los edificios de estas pequeñas normas. Otro ejemplo en donde todos pues se usan también los reguladores, como lo dije anteriormente, para no tener algún error o que se descomponga algún componente. Y este estándar nos dice sobre la protección de descargas eléctricas, el cual es necesario el uso de reguladores de energía, perdón. Y bueno, a continuación pues les vamos a poner un video sobre un regulador de energía que podemos usar en las redes de computadoras, el cual nos va a permitir pues que no se sobrecaliente las PC, regular la energía como tal. Y pues aquí ya tenemos nuestro regulador fuera de su caja. La verdad no les voy a mentir, lo primero que me llamó la atención fue que tiene las 8 conexiones para 8 enchufes de aparatos electrónicos. Yo soy alguien de conectar mucho aparato electrónico, entonces por esto me encantó. Así también tenemos el botón para prenderlo, para apagarlo. Y lo que les debo de decir, para lo que deben de saber, es que el NA704 ofrece máxima regulación para proteger equipos electrónicos de altas y bajas de energía. Eso es un problema muy común. Nosotros no sabemos cuándo se puede bajar o subir la corriente y evita los picos de energía, entonces protege todos tus aparatos. Así también cuenta con 2 RJ11 jacks que son comúnmente para las líneas telefónicas. Y por si tenías la duda o no lo había dicho, el regulador de voltaje es de 1400 voltiamperios a 750 watts, que es lo normal, que es lo que tú necesitas. Bueno, pues este es un buen regulador de energía para los equipos de cómputo,
ya que como dice, regula altas y pues pequeños niveles de energía. Las siguientes normas son las ANSI-BICSI. El significado de ANSI, American National Standards Institute, es una organización sin ánimo de lucro que supervisa el desarrollo de estándares para productos, servicios, procesos y sistemas en los Estados Unidos. ANSI es miembro de la Organización Internacional para la Estandarización, ISO, y de la Comisión Electrónica Internacional, International Electronical Commission, IS. Aquí lo tenemos en esta imagen, el icono, logotipo de esa empresa. Tenemos la primera norma, que es la ANSI BICSI 002-2011, que establece los requisitos, recomendaciones y cualquier información adicional que debe tenerse en cuenta cuando se trabaja con sistemas críticos, como las redes eléctricas, mecánicas y de telecomunicaciones, así como otras necesidades importantes como la selección del sitio y la seguridad de los data centers. Tenemos una descripción, dice BICSI 002 integra los componentes claves y las necesidades de otros documentos y normas como ISO, IEC, TIA, ASRE, NFPA y otros, al tiempo que proporciona referencias específicas y consideraciones para el manejo de información. Esta función única de BICSI 002 proporciona un documento completo que es aplicable en todo el mundo. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros esta documentación del estándar y pues vamos a ponerles un pequeño video de la aplicación de este estándar. El proceso de diseño de un centro de datos inicia estableciendo un concepto que plasma una identidad única para el proyecto. Las primeras versiones se realizan a mano con papel y lápiz. Después de varios bocetos identificamos lo que será su diseño final. Recordemos que el propósito principal de un data center es almacenar información vital. Por lo tanto, estos edificios deben contar con las mejores condiciones posibles, las cuales les permitan responder a cualquier circunstancia. Se trata de un trabajo holístico e integral, donde se fusionan diferentes áreas como la arquitectura, ingeniería civil, mecánica, eléctrica y telecomunicaciones. Estas diseñarán para usted una fuente de poder única que pueda garantizar la continuidad de su negocio. Las normas ISO son las siguientes que vamos a explicar. El significado es que ISO es International Standard Organization. Es una organización no gubernamental creada en 1947 a nivel mundial de cuerpos de normas nacionales con más de 140 países. Este es el logotipo de las ISO. Tenemos a la norma ISO 17799, perdón. Es una norma internacional que ofrece recomendación para la gestión de la seguridad de la información enfocada en el inicio, implantación o mantenimiento de la seguridad en la organización. Más que nada, como podemos ver aquí en la imagen, es, por ejemplo, pues ponerle pues la seguridad al equipo, en este caso las redes, para que no se introduzcan en él personas que van a hacer pues cosas ilícitas ahí en el equipo de cómputo. Siguiendo, la seguridad de la información se define como la preservación de confidencialidad, que es la aseguración de la privacidad de la información de la organización, la integridad que garantiza al estado original de los datos, disponibilidad, que es el acceso cuando sea requerido por los usuarios, no repudio, que son las estadísticas de las acciones realizadas por el personal autorizado. Por ejemplo, aquí tener protegido lo que es el equipo de cómputo. El objetivo de la norma ISO 17799 es proporcionar una base para desarrollar normas de seguridad dentro de las organizaciones y ser una práctica eficaz de la gestión de la seguridad. Aquí en esta imagen podemos ver la evolución de esta norma. Fue evolucionando hasta convertirse en la ISO 27002 y la ISO 27001. Esta norma establece 10 dominios de control que cubre por completo la gestión de seguridad de la información, que la número 1 es política de seguridad, que dirige y da soporte a la gestión de la seguridad de la información. Podemos ver aquí que una política de seguridad es, por ejemplo, una documentación en donde hay ciertas restricciones que son
son de seguridad. Número 2 es aspectos organizativos para la seguridad. Gestiona la seguridad de la información dentro de la organización, mantiene la seguridad de los recursos de tratamiento de la información y de los activos de información de la organización que son accedidos por terceros y mantiene la seguridad de la información cuando la responsabilidad de su tratamiento se ha externalizado a otra organización. 3. Clasificación y control de activos. Mantiene una protección adecuada sobre los activos de la organización y asegura un nivel de protección adecuado a los activos de la información. 4. Seguridad ligada al personal. Reduce el riesgo de los errores humanos, robo, fraudes o mal uso de la instalación y los servicios. Asegura que los usuarios son conscientes de las amenazas y riesgos en el ámbito de la seguridad de la información, que están preparados para sostener las políticas de seguridad de la organización y minimiza los daños provocados por incidencias de seguridad y por el mal funcionamiento controlado y aprendiendo de ellos. Como por ejemplo, se los mencioné hace rato, para que personas que no deben de estar en esa información, bueno, que no sepan esa información, no causen daño a lo que es el equipo de cómputo y no hagan fraude con la información que se pueden llegar a robar. 5. Seguridad física y del entorno. Evita el acceso no autorizado, daños e interferencias contra los locales y la información de la organización. Evita pérdidas, daños o comprometer los activos, así como la interrupción de las actividades de la organización, y previene las exposiciones a riesgos y a robos de la información y de recursos de tratamiento de la información. Y aquí, por ejemplo, podemos ver en esta imagen simbolizando esta pequeña pared para que pues personas que no deben de estar ahí no puedan acceder, ya que pues previamente se le da alguna protección a esto para que no sea muy vulnerable. 6. Gestión de comunicación y operaciones. Asegura la operación correcta y segura de los recursos de tratamiento de la información. Minimiza el riesgo de fallos en el sistema, protege la integridad del software y la información. Mantiene la integridad y la disponibilidad de los servicios de tratamiento de la información y de comunicación. Asegura la salvaguarda de la información en las redes y la protección de su infraestructura de apoyo. Evita daños a los activos, interrupciones de actividades de la organización y previene la pérdida, modificación o mal uso de la información intercambiada entre organizaciones. 7. Control de acceso. Controla los accesos a la información, evita acceso no autorizado a los sistemas de información, protege los servicios en red, evita acceso no autorizado a ordenadores, evita el acceso no autorizado a la información contenida en el sistema, detecta actividades no autorizadas y garantiza la seguridad de la información cuando se usan dispositivos de información móvil o teletrabajo. 8. Desarrollo y mantenimiento del sistema. Asegura que la seguridad está incluida dentro de los sistemas de información. Evita pérdidas, modificaciones o mal uso de los datos de usuario en las aplicaciones. Protege la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información. Asegura que los proyectos de tecnologías de la información y las actividades complementarias son llevadas a cabo de una forma segura y mantienen la seguridad del software y la información de la aplicación del sistema. 9. Gestión de continuidad del negocio. Reacciona a la interrupción de actividades del negocio y protege sus procesos críticos frente a grandes fallos o desastres. 10. Conformidad con la legislación. Evita el incumplimiento de cualquier ley, estatuto, regulación u obligación contractual y de cualquier requerimiento de seguridad. Garantiza la alineación de los sistemas con la política de seguridad de la organización y con la normativa derivada de la misma y maximiza la efectividad y minimiza la interferencia de o desde el proceso de auditoría del sistema. Veamos ejemplos. Por aquí en esta imagen podemos ver a esta persona que trata de acceder, pero ¿qué es lo que ocurre? Que hay una pequeña seguridad o alguna encriptación aquí en la zona de Wi-Fi, que es por lo que pues no se puede conectar. En ciertos aspectos, o sea, tiene seguridad lo que es esta red. Y de igual manera, en la segunda imagen encontramos a una persona intrusa
en una computadora que no es de él. Entonces se tiene pues previsto que hay una seguridad aquí con un login y un password que le pide un usuario y contraseña para que no puedan acceder personas. A continuación les vamos a poner el video de cómo cambiar una contraseña, cómo se aplica la norma. Navegador preferido, ponemos aquí 192.168.1.254, le damos enter, esperamos que cargue. Aquí en la contraseña les va a aparecer vacío y aquí en ID Login pues ya es por defecto Telmex. Aquí en contraseña le vamos a poner la contraseña del modem que viene en la parte de enfrente y le damos en acceso. Una vez que estén aquí nos vamos a la parte donde dice LAN inalámbrica y nos van a aparecer estas opciones. Nos vamos a 2.4G y por ejemplo yo aquí ya lo configuré, le puse esta CCID1, que aquí lo podemos cambiar a como queramos, ahí es como ustedes quieran. Por ejemplo yo le voy a poner prueba GT y en contraseña pues ya la que tenía por defecto. Lo que vamos a, ya una vez haciendo esto, es la contraseña, podemos crear varias red LAN, o sea, para lo que sería del Wi-Fi, para tener como 4 Wi-Fi. Pero yo creo que no es necesario porque así se les adelantaría mucho el internet. Entonces aquí cuando ya pongan el nombre de su internet y la contraseña, le damos en guardar. Esperamos a que se actualice la página y tendrán guardados los datos y ahorita observaremos cómo queda. Por ejemplo, a mí ya me terminó de cargar la página y ya me volvió a aparecer aquí, pero ya con el nombre de prueba GT. Aquí miren, me nos vamos aquí al Wi-Fi de mi computadora y ya me carga prueba GT y esta es la que tenía anteriormente, pero como se dan cuenta ya tengo aquí mi Wi-Fi configurado como lo pusimos hace rato. Y bueno, aquí vemos el cambio de contraseña de seguridad en el video. Navegador preferido. Vemos una descripción de la norma ISO 27001. Esta norma muestra cómo aplicar los controles propuestos de la ISO 17799, estableciendo los requisitos para construir un SGSI que es auditable y certificable. Es una norma internacional que permite el aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la información, así como de los sistemas que la procesan. 1. Objeto y campo de aplicación. Estas son lo que contiene esta norma. Objeto y campo de aplicación. La norma comienza aportando unas orientaciones sobre el uso, finalidad y modo de aplicación de este estándar. Referencias normativas. Recomienda la consulta de ciertos documentos indispensables para la aplicación de ISO 27001. Términos y definiciones. Describe la terminología aplicable a este estándar. Contexto de la organización. Ese es el primer requisito de la norma, el cual recoge indicaciones sobre el conocimiento de la organización y su contexto, la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la determinación del alcance del SGSI. Liderazgo. Este apartado destaca la necesidad de que todos los empleados de la organización han de contribuir al establecimiento de la norma. Para ello, la alta dirección ha de demostrar su liderazgo y compromiso, ha de elaborar una política de seguridad que conozca a toda la organización y ha de asignar roles, responsabilidades y autoridades dentro de la misma. 6. Que es planificación. Esta es una sección que pone de manifiesto la importancia de la determinación de riesgos y oportunidades a la hora de planificar un sistema de gestión de seguridad de la información, así como de establecer objetivos de seguridad de la información y el modo de lograrlos. 7. Soporte. Esta cláusula de la norma señala que para el buen funcionamiento del SGSI, la organización debe contar con los recursos, competencias, conciencia, comunicación e información documentada, permitiendo en cada caso. 8. Operación. Para cumplir con los requisitos de seguridad de la información, esta parte de la norma indica que se debe planificar, implementar y controlar los procesos de la organización, evolución del desempeño. En este punto se establece la necesidad y forma de llevar a cabo el seguimiento, la medición, el análisis, la evaluación, la auditoría interna y la revisión por la dirección del sistema de gestión de seguridad de la información para asegurar que funciona según lo planificado. 10. Mejora.
Por último, en la sección decidida vamos a encontrar las obligaciones que tendrá una organización cuando encuentre una no conformidad y la importancia de mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGSI. Tenemos ejemplos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que se aplica seguridad, como se ha estado diciendo, y de igual manera, en este caso, algún tipo de encriptamiento. Y aquí tenemos la aplicación. Vamos a ponerles este pequeño video. La nueva UNE ISO 27001 adopta la llamada estructura de alto nivel utilizada en todas las normas de sistemas de gestión, lo que facilita su integración con otros sistemas, como calidad, medio ambiente o seguridad y salud en el trabajo, de forma más sencilla. Entre otras cuestiones, la norma pide a las organizaciones que profundicen más su conocimiento sobre el contexto en el que operan y las necesidades de las partes interesadas. Igualmente, otorga mayor importancia a la definición de objetivos de seguridad. La ISO 27033, seguridad en la red. Esta norma da una visión general de seguridad de la red y de los conceptos asociados. Explica las definiciones relacionadas y aporta orientación de la gestión de la seguridad de la red. Y se destina a la gestión de la seguridad, a aplicaciones de servicios y o redes, seguridad de los dispositivos de red y a la seguridad de información que se pasa mediante enlaces de comunicaciones. Tenemos la otra norma que es la IEC, que dice que el significado de estas siglas, dice la Comisión Electrónica Internacional, fundada en 1906, por sus siglas en inglés International Electrotechnical Commission, es la organización líder mundial que prepara y publica estándares internacionales para todas las tecnologías eléctricas, electrónicas y relacionadas. Dice descripción. IEC 332, normas sobre propagación de incendios. En caso de incendios o catástrofes de cualquier tipo, los cables, ya sean de comunicaciones o de transporte o distribución de energía, deben no solo ser capaces de no originar o propagar el incendio, sino de mantener la comunicación a pesar del aumento de temperatura, presencia de llamas, etcétera. Aquí nosotros en esta imagen podemos ver un tipo de método para que no haya propagación de incendios en el área de las redes. Estos serían los riesgos catastróficos a evitar: propagación del incendio, la de las cubiertas o algunos de los componentes del cable pueden ser transmisores de la llama, generación de humos, en caso de incendio, los humos generados por la combustión del cable o sus componentes pueden ser altamente corrosivos, con lo que producirán daños suplementarios a las instalaciones, tóxicos con el consiguiente peligro si son inhalados por las personas, o tan opacos que impidan la visibilidad y la reduzcan muy sensiblemente. Interrupción de la comunicación. Es un peligro no menor que los anteriores, pues puede ser la causa de cierre o de apertura de puertas o accionamiento de alarmas o dispositivos de emergencia. Y aquí pues podemos ver esas normas, donde pues, aquí hay una norma de propagación en el cableado. Vamos a seguir. La siguiente norma es la norma sobre emisión de gases tóxicos. Dice: por todo ello, para que un cable sea absolutamente seguro, al ser instalado en interiores, túneles, locales de pública concurrencia, instalaciones industriales con especiales requerimientos de seguridad, minas, parques petrolíferos o de transporte, etcétera, debe ser resistente a la llama, no emisor en caso de incendio, de humos tóxicos, peligrosos u opacos, no propagador del incendio. Este es el tipo de cable que se recomienda, cual tiene pues varias cubiertas. Tiene cable conductor, que está aquí, recubrimiento del protector, camisa exterior, recubrimiento termosensible. Hay varios tipos de cables para lo mismo, de que no se llega a incendiar y que no propague lo que son los incendios. Dice IEC 1034, dice: norma sobre emisión del humo. En caso de incendio, los humos generados por la combustión del cable o sus componentes pueden ser altamente corrosivos, con lo que producirán daños
suplementarios a las instalaciones tóxicos, con el consiguiente peligro si son inhalados por las personas o tan opacos que impidan la visibilidad o la reduzcan muy sensiblemente. Se utiliza un tipo de cable especial para que no ocurra alguna anomalía. Por ejemplo, son este tipo de cables los que se usan para que no pueda haber alguna interferencia cuando se llegue a ocurrir un incendio o alguna cosa por el estilo. Se norma ISO IEC 14763-2. Significado: dice tecnología de información, implementación y forma de operar para las instalaciones del cliente. Parte 2. Plan e instalación. ISO IEC 14763-3. 2006. Tecnología de información, implementación, tecnología de la información. La puesta en práctica y la operación del cliente presupone cablegrafiar. Pieza 2. Planeamiento e instalación 1. ED. La ISO IEC 14763-2 2012 especifica los requisitos para la planeación, instalación y operación del cableado e infraestructuras del cableado, incluyendo cableado, caminos de espacio, puesta a tierra y unión, en apoyo de estándares de cableado genérico, documentos asociados, y se abordan los siguientes aspectos, especificación de la instalación, garantía de calidad, planificación de la instalación, práctica de instalación, documentación, administración, pruebas, inspección, operación, mantenimiento y reparación. Nosotros aquí tenemos alguna planificación de instalación, donde se está usando algún tipo de canaleta que es de escalera, que va a través de, bueno, en la parte superior de cada edificio. En algunos casos tenemos algunas pruebas de lo que es el cableado. Se hace las pruebas a través de un instrumento para ver que funcionan correctamente y no pueda llegar a fallar la red. Tenemos a la norma mexicana NMXI 108 NICE 2006. Significado: dice telecomunicaciones, cableado estructurado, puesto a tierra en sistemas de telecomunicaciones. Como lo dice aquí, pues este estándar dice que va a través de la tierra. En una descripción dice: esta norma mexicana es aplicable a la puesta a tierra en los sistemas de telecomunicaciones y la interconexión con los demás sistemas de puesta a tierra existentes. Pues así, a simples rasgos es todo a través del suelo, o sea, a través de la tierra, lo que es el cableado. Vamos a ponerles un pequeño video sobre la aplicación de esta. Este es un cuarto convencional de comunicaciones integrado por un conmutador, switch y otros sistemas de telecomunicaciones alimentados por un contacto que a su vez está interconectado por un centro de carga. Sistemas tradicionales. En un sistema tradicional se instalan barras de cobre para aterrizar el rack y otras para el centro de carga. Así, estos metales disipan las descargas eléctricas hacia el subsuelo. La principal desventaja de estos sistemas bidireccionales es que pueden inducir la energía emitida por señales de microondas, beepers, celulares y radiofrecuencia localizada en la corteza terrestre, creándose una tensión entre neutro y tierra hasta 40 o 60 volts. Al caer un rayo, la corriente se va al subsuelo y puede inducirse, llegando al centro de carga, al contacto y finalmente al equipo. La próxima norma mexicana es la NMXI 132 NICE 2006. Significado: dice telecomunicaciones, cableado estructurado, especificaciones para las pruebas de cableado balanceado, parte 1, cableado instalado. Descripción: esta norma mexicana establece las especificaciones para las pruebas balanceadas del cableado estructurado genérico. Y podemos ver aquí imágenes donde pues el cable, como lo dice, está de manera estructurada y muy bien organizada y administrado los cables.
Norma mexicana NMX 154, NICE 2008. Dice el significado: telecomunicaciones, cableado estructurado, cableado genérico residencial. Aquí vemos esta imagen donde se ve los cuartos y la red también que tiene. Una descripción. Dice: esta norma mexicana establece las especificaciones para el cableado genérico residencial. Una residencia puede contener uno o más edificios o puede estar dentro de un edificio que contenga más de un departamento. La próxima norma es la norma mexicana NMXI 248 NICE 2008. Cabe destacar que de estas normas que son mexicanas pues no se encontró mucha información y mucho menos pues lo que son videos, por lo cual no se van a llegar a poner. Solamente pues esperemos si las comprendan a través de lo que son las imágenes que se anexaron, donde el significado de esta norma es telecomunicaciones, cableado estructurado, genérico, cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales, especificaciones y métodos de prueba. Cancela a la NMX 1 248 NICE 2005. Y son dos tipos de topologías que se llegan a usar dentro del cableado de redes. Por ejemplo, topología de bus, que es esta, topología de estrella y también topología de anillo. De la descripción dice: esta norma mexicana especifica un sistema de cableado estructurado genérico para telecomunicaciones en edificios comerciales que puede implementarse con productos de uno o varios fabricantes. Esta norma mexicana especifica los requerimientos de desempeño, distancias, configuraciones y topología del cableado estructurado genérico. Aquí tenemos una organización en forma de escalera. Norma mexicana NMXI 279 NICE 2009. Significado: telecomunicaciones, cableado estructurado, canalizaciones y espacios para cableado de telecomunicaciones en edificios comerciales. Cancela la NMXI 279 NICE 2001. Dice descripción: esta norma mexicana establece las especificaciones de la estructura y requerimientos para las trayectorias de los espacios dentro o entre edificios para el intercambio de información y el cableado de telecomunicaciones de conformidad con la NMX y 248 NICE y la NMX y 154 NICE. Aquí unos ejemplos. Norma mexicana NMXI 14763 1 NICE 2010. Significado: telecomunicaciones, cableado estructurado, implementación y operación de cableado en edificios comerciales, parte 1, administración. La descripción dice: esta norma mexicana identifica los principios como los individuales y las organizaciones que son responsables de la infraestructura de telecomunicaciones que pueden utilizar esta de norma mexicana para el desarrollo de un sistema de administración que sea conveniente a sus necesidades. La próxima norma es la NMXI 24764 NICE 2013. Significado: dice: tecnología de la información, sistema de cableado genérico por centros de datos. Descripción: esta norma mexicana especifica el cableado genérico que soporta una amplia gama de servicios de comunicación para usos dentro del centro de datos. Esta norma mexicana considera cableado balanceado y cableado de fibra óptica. Dice: esta norma mexicana está basada y referenciada en los requisitos de la norma mexicana NMX y 248 NICE 2008, que dice que esta norma mexicana contiene requisitos adicionales que son apropiados para centros de datos cuya distancia máxima sobre la cual los servicios de comunicaciones tienen que ser distribuidas es de 2000 metros. Los principios de esta norma mexicana también se pueden aplicar a las instalaciones de centros de datos que no entran dentro de este intervalo. La próxima norma es la norma mexicana NMXI JCI 489 ANS ONNCCE NICE 2014. Significado: dice: centros de datos de alto desempeño sustentable y energético, requisitos y métodos de comprobación. Descripción: dice: esta norma mexicana establece los requisitos para el diseño, construcción y operación de las edificaciones sustentables y energéticamente eficientes denominadas centros de datos y alto desempeño. Tenemos
la siguiente norma, que es la norma mexicana PASI 489 ANS ON NCCE NICE 2014. Y dice Centro de Datos de Alto Desempeño Sustentable y Energético, requisitos y métodos de comprobación. Descripción. Esta norma mexicana establece los requisitos para el diseño, construcción y operación de las edificaciones sustentables y energéticamente eficientes denominadas Centros de Datos de Alto Desempeño, que está denominado como CDAD. Esta norma mexicana es aplicable a las edificaciones especializadas que albergan CDAD y que se ubican en territorio nacional, públicas o privadas, en conjunto de edificios urbanos y sus obras exteriores, nuevas, usadas parcialmente o en la totalidad de su superficie y en cualquier modalidad, en operación, construcción nueva, remodelación, reestructuración y ampliación. Tenemos estas dos imágenes, los cuales son edificios de alto nivel. De la norma mexicana NMXI 14763-2 NICE 2017. Significado: tecnologías de la información, implementación y operación de cableado estructurado, parte 2, planeación e instalación. Y una descripción es objetivo y campo de aplicación. Esta norma mexicana especifica los requisitos para la planeación, instalación y operación de la infraestructura de cableado del cableado estructurado, incluyendo cableado, canalizaciones, espacios, puesta y unión a tierra, como respaldo a las normas de cableado y demás documentos relacionados. La norma mexicana abarca los siguientes aspectos: especificación de la instalación, aseguramiento de la calidad, planeación de la instalación, prácticas de la instalación, documentación, administración, pruebas, inspección y operación, mantenimiento y reparación. Y tenemos un pequeño video de la estructura del tipo de cable. Y bueno, pues eso ha sido todo de mi parte. Y pues yo los dejo con mis compañeros Jonathan y Daniela, que les van a presentar lo que son los tipos de cablados de red. Mi nombre es Daniela Maldonado Guzmán, me tocó exponer cableado de red. Yo expondré los primeros cables y posteriormente mi compañero expondrá los siguientes 7. A mí me tocó exponer UTP categoría 5, libres de halógenos, UTP categoría 6, FTP 5E, UTP categoría 7 y UTP categoría 7E. Multipar, el cable multipar y el cable monomodo. Cable UTP categoría 5, usos. Se utiliza para ejecutar CDDI o como sus siglas se traducen para Cooper Distributed Data Interface o interfaz de distribución de datos por cobre estadounidense. Puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 megabits a frecuencias de hasta 100 MHz. Este tipo de cables se utiliza a menudo en redes de ordenadores como Ethernet y también se usa para llevar muchas otras señales como servicios básicos de telefonía, token ring y ATM. Estructura. La estructura del cable es el siguiente. El cable de red categoría 5 tiene 4 pares de cobre trenzados, código de colores en pares trenzados T568A/B, terminados en conectores RJ45. La imagen que del lado izquierdo se muestra es la configuración que se debe de ocupar para el cable categoría 5. Las características de este cable son las siguientes. Es ideal para instalaciones en exteriores, cumple la transmisión de la norma IEEE 802.3/3U, cumple conforme a la norma TIA /EIA /568-B. Lo conforman 4 pares trenzados. 5. Este cable cuenta con un ancho de banda de hasta 100 MHz y soporta velocidades de 10 a 100 megabits. Puede ser de alambre sólido o trenzado. Las ventajas.
bajo costo en su contratación, alto número de estaciones de trabajo por segmento, facilidad de rendimiento y a la solución de problemas. Puede estar previamente cableado en un lugar o en cualquier parte. Desventajas: altas tasas de error a altas velocidades, ancho de banda limitado, baja inmunidad al ruido, baja inmunidad al efecto crosstalk, diafonía, alto costo de los equipos. Distancia limitada a 100 metros por segmento. El costo de este cable es una bobina de cable al menos de 300 metros, es de 950, lo cual nos deja por resultado que por metro es un equivalente a de 3 pesos con 50 centavos. Libra de halógenos. Posteriormente el cable libre de halógenos, los cables libres de halógenos, su uso son obligatorios en los siguientes edificios obligatorios en los edificios de nueva construcción y locales de locales públicos de pública concurrencia, como oficinas, comercios, aeropuertos, hospitales, museos, escuelas, aparcamientos, estadios deportivos y edificios similares. La estructura de estos cables, pues los cables de cobre con aislamiento son cables de cobre con un aislamiento de polímero. Al tacto son más suaves y deslizantes, a diferencia de los cables convencionales que se usan, como los de categoría 5, una especie de recubrimiento de polvo blanquecino que raya al rasparlo o que presenta rayitas blancas. Emisión de humos muy baja y cero desprendimiento de malos olores si se les acerca una llama. Las características de estos no propagan el fuego, lo que mejora notablemente la seguridad de las instalaciones. En caso de incendio emiten una cantidad reducida de humos. Estos permiten mantener la visibilidad para evacuar rápidamente a las personas atrapadas en el fuego. En caso de combustión, estos cables no emiten sustancias tóxicas. Esto evita que haya un efecto nocivo, incluso mortal, que causan los gases y ácidos que desprenden los cables que no son halógenos durante su combustión. No emiten tampoco ácido clorhídrico, que corroe los ordenadores y los equipos electrónicos. Posteriormente, el costo de este cable es de 23 pesos por metro. La bobina también puede variar, ya que estos cables son un poco costosos. UTP categoría 6. Sus usos son los siguientes. En la sexta generación de cableado de Ethernet o cable de red, como mejor se conoce, de par trenzado, se utiliza en redes domésticas y comerciales. Su estructura de estos cables son 8 alambres trenzados entre sí para formar 4 pares. Sin embargo, los operadores del cable Cat6 evitan el contacto entre cada pareja, creando un ancho de banda que es 2 veces más rápido. La configuración de este cable es la que se muestra aquí en la imagen. Características del cable: el cable UTP categoría 6, Pullen, cable 4 pares 23 AWG, calibre de alambre estadounidense, conductores sólidos de cobre electrolítico, aislamiento MDPE, pareados y reunidos, hilo de poliamida para corte de cubierta externa de PVC, no propagante de llama, autoextinguible. Igual este cable es libre de halógenos. Las ventajas: tiene una velocidad de rendimiento. El cable puede manejar un rendimiento de velocidad de hasta 250 MHz
Es este rápido rendimiento permite su uso con una red rápida de Ethernet que incluye un gigabit Ethernet y 10 gigabit Ethernet. 3. Es compatible con versiones anteriores. El enchufe y el puerto del cable categoría 6 son los mismos que la categoría 5 y la categoría 5E. Por lo tanto, se puede conectar a cualquier puerto o conexión que admita ambos cables. Actualizable. Sí se puede actualizar una red más óptima. El cable categoría 6 debe de incluirse en parte de la actualización. El cable categoría 6 no funcionará a la máxima velocidad si otras unidades en la red no admiten velocidades de gigabit. Desventajas. Es caro. El cable categoría 6 es mucho más caro que el cable categoría 5E. No garantiza velocidad máxima. Los usuarios a menudo malinterpretan que comprar un cable categoría 6 les ofrecerá toda la red gigabit. En verdad, el cable categoría 6 solo producirá la velocidad máxima si todos los componentes de la red pueden funcionar a una velocidad de gigabit. Los costos de este cable son 150 metros de cable de red categoría 6, UTP, RJ para entrada RJ45. Es el costo de una bobina es a 855 pesos. FTP 5E uso. Los cables Viacom FTP categoría 5E son usados para el cableado y o redes de equipos de transmisión de voz y datos para velocidades de hasta 100 MHz y alguno de otro uso crítico de interfaces externas. La estructura de son conductores de cobre sólido de cobre sólido 24 AWG. 2. Aislamiento de PE de polietileno. 2. Cinta de poliéster. 4. Hilo de tierra. 5. Blindaje tipo FTP. Y 6. Cubierta exterior de PVC. Características. Calibre del conductor 24 AWG. Tipo de aislamiento polietileno. Tipo de ensamble 4 pares. Tipo de propiedades retardantes de flama. También sirve para conexiones y ampliaciones de IP. Conductor de cobre sólido de 0.51 milímetros. Diámetro exterior de 6 milímetros. Desempeño probado hasta 150 MHz. Ventajas. Blindaje. Usualmente su objetivo es similar a limitar el efecto de las tensiones inducidas por campos electromagnéticos que afectan en forma crítica la señal transmitida en los circuitos electrónicos o eléctricos. La efectividad del blindaje o pantalla se determina en base a la reducción de tanto las tensiones inducidas como la radiación de la señal. El costo de este cable es de 999 por bobina, que contiene de 305 metros. Posteriormente, el cable CAT categoría 7 y categoría 7E, el protocolo Ethernet de hasta 10 gigabits. El cable CAT7 rinde con aplicaciones presentes y futuras con anchos de banda de hasta 500 MHz, 600 y 650 MHz, optimizado para enlaces cortos de 2 metros, y el cable CAT7 es compatible con los enlaces AW26 hasta 50 metros y cumple con los requisitos de la norma IEEE 802.3 AF y IEEE 802.3 AF. Estructura de este cable. La estructura de este cable es la siguiente. El hilo, el conductor, hilo de cobre desnudo de 24 AWG, aislamiento de SFS PO 1,43 milímetros, cantidad de hilos 8, cantidad de pares 4,
Color de pares trenzados: blanco-azul, blanco-naranja, blanco-verde, blanco-marrón. Cada par está envuelto en una lámina de aluminio poliéster, lámina de aluminio por fuera, que cubre 100% del revestimiento del par trenzado. 4 pares trenzados 24 AWG dispuestos alrededor del alambre de drenaje, pantalla exterior. Revestimiento trenzado de cobre, estaño, que cubre el 55% del revestimiento del cable. Material de forro LSZH, refractario, de baja emisión de humo y no contiene halógenos. Características: robusto, aislante y resistente al combustible para ambientes adversos. 2. Cumplimiento con la norma IEC 6754-1 y también IS 6754-2 y la 6332-3-24. Resistencia química. También es ideal para los ambientes adversos encontrados en unidades mar adentro y en tierra. Diámetro de cable de 8 milímetros y la temperatura que debe tener de instalación es menos 15 centígrados a 50 centígrados. Rango de temperatura de funcionamiento: menos 40 a 85 grados centígrados, y certificado por empresas de certificación independiente. Ventajas: la interconexión de el Ethernet y categoría 7 tiene la capacidad de ser compatibles con las ya mencionadas categorías 5 y 6. El cableado UTP categoría 7 posee las especificaciones y características más estrictas para el ruido del sistema y crosstalk que el tipo de categoría 6. Además, para el cableado de tipo categoría 7 se ha agregado un blindaje para los pares de cables individuales. El cable está conformado por 4 pares trenzados de cobre, al igual que en los anteriores, y ha sido diseñado como estándar para 10 gigabits Ethernet y superiores. Las desventajas: es un poco más costoso dependiendo los metros. Aproximadamente el costo de este cable es de 1.629 por bobina de 30 metros. Cable multipar y sus usos son los siguientes. El cable multipar, más conocido como manguera multipar, es conocido de hilos de cobre de un diámetro de entre 0.4 y 0.6 milímetros, agrupados por pares trenzados, y el aislante suele ser de PVC o polietileno, y su uso es más extendido es en instalaciones de telefonía. Principalmente se usa más en extensiones de telefonía para hacer una mejor conexión. Estructura: unidad básica formada por 25 pares trenzados de cobre de uno de 0.25 milímetros de diámetro y aislamiento de PVC de polietileno. Los 25 pares trenzados son los más grandes. Es la estructura más grande que existe, pero existe a partir de 10 pares trenzados. Lámina de plástico transparente más ligadura, hilo de masa, lámina de aluminio, hilo de rasgado y cubierta exterior. Esta cubierta protege al cable del exterior, puede ser de PVC, para instalaciones exteriores, de material libre de halógenos LSFH, no propagadores de llamas, instalaciones de pública concurrencia o polietileno, instalaciones a intemperie. Características: como característica adicional, cada cable estándar contiene un cable adicional con cobre de estaño sólido, recubrimiento de polivinilo, para utilizar como conexión a tierra o para complementar un circuito de comunicación o de señal. Los cables estándar tienen un código de colores. Los pares individuales están marcados como 1-1, 2-2, etc.
así sucesivamente. Para identificarlos fácilmente, el aislamiento podrá soportar temperaturas de hasta 105 centígrados. Las ventajas y las desventajas. Se utilizan para llevar las señales. Las ventajas de estos se utilizan para llevar las señales de los puntos abonados de una zona desde un punto concentrador o caja de registro hasta una central telefónica que les corresponde. Las desventajas. En este tipo de cables se produce el famoso fenómeno de la diafonía debido a la cercanía entre los pares y al aislamiento y blindaje imperfecto que hay dentro de ellos. Las fibras monómodo se utilizan para las aplicaciones de larga distancia, los que requieren los transceptores de fibra con láser que funcionan a longitud de onda con un tamaño de punto más pequeño y ancho espectral, generalmente más estrecho. Y esta es cómo se transporta. Características. Involucra el uso de fibra con un diámetro de 5 a 10 micras. Esta fibra tiene poca atenuación, por lo tanto se usan muy pocos repetidores para distancias largas. Por esta razón es muy usada para troncales con un ancho de banda aproximadamente de 10 GHz por kilómetro, 100 GHz por kilómetro cuadrado. Una de las aplicaciones más comunes de las fibras de monómodo es para troncales de larga distancia. Su estructura es un revestimiento de polietileno de polímero con un núcleo de vidrio de 8,3 a 10 micras y un revestimiento de vidrio de 125 micrones de diámetro, que es esta imagen como se puede ver. Las ventajas de involucra el uso de una fibra con un diámetro de 5 a 10 micras. Esta fibra tiene muy poca atenuación y por lo tanto se usa muy pocos repetidores para las distancias largas. Por esta razón es muy usada para troncales con un ancho de banda aproximadamente de 100 GHz por kilómetro. Una de las aplicaciones más comunes de las fibras de monómodo es para troncales de larga distancia. Desventajas. Aplicación limitada. El cable de fibra óptica solo puede reutilizarse en tierra y no puede separarse del suelo ni funcionar con la comunicación móvil. Este tipo de cables trabajan con fibra óptica. La distancia entre el transistor y el receptor debe ser corta. En caso de lo contrario, se necesitará repetidores para aumentar la señal. El costo más alto, a pesar del hecho de que los costos de instalación de fibra óptica están reduciendo hasta un 60% al año, la instalación de cable de fibra óptica es relativamente más alta que los cables de cobre, por la que la instalación de cables de cobre no necesita cuidados adicionales como los cables de fibra. Ya que este es un tipo de fibra óptica, necesita más cuidados y necesita un poco más de cercanía a los aparatos donde se vayan a ocupar. Finalmente, eso fue mi exposición. Buenas tardes, profesor. Yo soy el alumno Trejo Rojano Jonathan de Jesús, del grupo 6 ISC 21, y a mí me tocó la parte de cableado de red, pero a mí me tocaron los 7 incisos últimos, por así decirlo, de esa parte del cableado. Bueno, pues a mí me tocó el punto número 8 de la fibra óptica multitubo del tipo PKP. Bueno, pues aquí nos dice que pues son cables de 8 a 128 fibras ópticas de monomodo totalmente dieléctricos con cubierta PKP para la instalación en planta externa tanto en conductos subterráneos como en tendidos aéreos. Ok, los cables con cubierta PKP son cables que están cubiertos por polietileno de baja densidad y fibras de aramida, polietileno de alta densidad, y dice que este cable es el que más se utiliza actualmente. El elemento de refuerzo está constituido por hilaturas de fibra de aramida dispuestas en hélice sobre la cubierta interior del polietileno. La estructura de este tipo de cables pues dice que su elemento central es un refuerzo dieléctrico compuesto de fibra de vidrio y son tubos holgados de PVT
con hasta 8 fibras ópticas y compuesto hidrófugo en su interior. Varillas de relleno opcionales según su geometría y sus códigos de colores según las tablas 1 y 2. El cableado, pues nos dice que son cableados en SZ alrededor del elemento central, cordones y cintas autohinchables para evitar la propagación del agua. Tiene una cubierta interior de polietileno. Sus refuerzos son hilaturas de aramida como elemento de refuerzo resistente a la tracción. La cubierta exterior es una cubierta de polietileno de color negro. Las marcas de cubierta son los, digámoslo así, son las especificaciones que vienen al exterior de la cubierta de los cables. En este caso tendría que venir cables COM, diagonal el año, diagonal el número FO, la diagonal lote de fabricación, diagonal fibra monomodo por sus siglas MN y diagonal tipo cubierta, diagonal metraje, diagonal ADIF. Las características de transmisión de la fibra cableada, en este caso de la fibra multitubo de tipo PKP, pues nos marca que tiene un coeficiente de atenuación media máxima a 130 nm. Aquí tenemos algunas especificaciones, que es la fibra óptica, son para tendidos aéreos, este tipo de fibra, resiste a los rayos ultravioletas, resistencia mecánica, dieléctrico, estanco y cumple con la norma RoHS. Bueno, su precio va a depender dependiendo del multitubo y la cantidad de fibras que tiene el mismo. En este caso, las de 6 fibras nos está hablando de $225 por kilómetro. Esto a su conversión son 5,043 pesos mexicanos por 1000 metros. De 12 fibras tiene un precio de $286, que en este caso a peso mexicano pues son 6,410 pesos por 1000 metros. De 24 fibras son $408, pero en su conversión son 9,145 pesos mexicanos por 1000 metros. De 48 fibras son $655 y a su conversión son 14,681 pesos mexicanos por 1000 metros. Ahora, yo encontré que hay dos variaciones, que es la fibra óptica multitubo tipo PKP y su tipo TKEST o TKEST. Su descripción y aplicación pues nos dice que son cables de 16 a 128 fibras ópticas monomodo, tipo de tubo holgado para instalación en túneles o interiores con cubierta armada TKEST, resistente al incendio, libre de halógenos y protegida contra roedores. Este tipo de cubierta es el TKT, está cubierta o está formada por termoplástico, fibras de aramida, termoplástico y un elemento de refuerzo que está formado por hilaturas de aramida dispuestas en forma de hélice sobre la cubierta interior de termoplástico. El termoplástico será un material ignífugo, poliuretano o similar. La cubierta exterior de estos cables es de color amarillo en los cables de fibra óptica monomodo y verde en multimodo. A estos cables se les denomina cables para interiores. Su estructura pues nos dice que tiene un elemento central de refuerzo dieléctrico compuesto por fibra de vidrio. Los tubos son holgados de PVT hasta con 8 fibras ópticas y compuesto hidrófugo en su interior. Varillas de relleno opcionales según su geometría, códigos de colores según las tablas 1 y 2. En sus cableados es en SZ alrededor del elemento central, cordones y cintas autohinchables para evitar la propagación del agua y en su cubierta interior es de polietileno. Los refuerzos también son hilaturas de aramida como elemento de refuerzo resistente a la tracción. Su cubierta exterior pues también es de polietileno de color negro. También las marcas específicas que tienen que traer el exterior de la cubierta debe de tener la siguiente inscripción: cables COM, diagonal año, diagonal número FO, diagonal lote de fabricación, diagonal fibra monomodo, por sus siglas MN, diagonal tipo de cubierta, diagonal metraje, diagonal ADIF. Las características de este cable pues tiene un coeficiente de atenuación media máxima a 130 nm. Aquí sus especificaciones dice que es fibra óptica, es resistente a los roedores, a los rayos ultravioleta, resistencia mecánica, no emite humos negros y evita la propagación de los incendios. Cero halógenos y cumple con las normas RoHS. Su precio, igual que el otro, varía de lo mismo. Dependiendo de las fibras, es el mismo precio. Esta es una misma tabla de la anterior, ya que yo no encontré diferentes precios de cada uno, sino ambos venían con estos precios. Bueno, en el punto número 9 voy a explicar los conectores FC, que son Fiber Connectors. Este tipo de conectores son robustos, empleados principalmente en telecomunicaciones de larga distancia y en instrumentos de medición. Disponible en monomodo y multimodo. FC son las siglas de Connector de Ferrule. Ferrule Connector.
fue el primer, se dice que fue el primer conector óptico con ferrule cerámico, desarrollado por Nippon Telephone and Telegraph. Su uso está cayendo en favor de los conectores SC y LC. ¿En dónde se aplica este tipo de conectores? Bueno, este tipo de conectores se ven más en los KTV, que son televisión por cable, redes de telecomunicaciones, redes de área local, LAN por sus siglas, redes de área amplia, WAN por sus siglas, y redes de procesamientos de datos. Su estructura, pues nos dice que ambos extremos de los conectores de la fibra necesitan un acabado específico en función a su forma de conexión o para qué los vamos a utilizar, y para ellos son los siguientes modelos. El PC, Physical Contact, ese es uno de los que podemos tener un acabado, el PC, comúnmente usado en fibra multimodo y pérdida de retorno, promedio de 45 dB o decibeles. UPC, Ultra Physical Contact, es otro tipo, especialmente para aplicaciones de fibra de monomodo usado en KTV de sistemas de telefonía y pérdida de retorno de promedio de 55 dB. APC, Anglet Physical Contact, tiene un corte de 8 grados en la férula, es considerado por su color verde y una pérdida de retorno promedio a 60 decibeles. En este caso, aquí tenemos un ejemplo de cuál es el PC, que tiene 40 decibeles, back reflection, el UPC y el APC. Aquí, como pueden ver, son diferentes los acabados. Y pues bueno, sus características. Deben de cumplir con las normas ANSI, TIA, EIA, diagonal 568, diagonal C3. Compatible con fibras multimodo OM1, OM2, OM3 y OM4. Y monomodo. Baja pérdida, también tiene una baja pérdida de inserción y una alta pérdida de retorno. Es un conector roscado con una fijación muy resistente a vibraciones, por ello se utiliza en aplicaciones sometidas a movimiento. También se utilizan los instrumentos de precisión como los OTDR y es muy popular en CATV o CATV. Características ópticas. Para fibras monomodo, sus pérdidas de inserción alcanzan los 0,3 decibeles. Las ventajas de este cable o de este conector. La ventaja principal de este conector es su buena calidad de conexión, es apta para líneas magistrales, es estándar básico o clásico, fabricado de metal, que ha pasado la prueba del tiempo. Al mover un conector de este tipo bien enroscado con la mano, la señal no se pierde. Una de sus desventajas, pues dice que se pierde mucho tiempo para enroscar. Si los puertos en el panel están muy apretados, a veces resulta difícil desenroscar algún conector, ya que de repente llegan a atorarse. El propio conector tiene una muesca que permite acoplarlo firmemente al puerto y con los dedos solamente se gira la tuerca con el entallado. Bueno, su precio de estos conectores yo los encontré en Mercado Libre, alrededor de 15 piezas por 1,990 pesos mexicanos. Aquí tenemos un video acerca de los conectores FC. La prueba que vamos a hacer, vamos a enfrentar en algunos... Aquí tenemos un video del conector UFC para que podamos ver cómo es que están hechos o cómo son. La prueba que vamos a hacer, vamos a enfrentar un jumper FC UPC con un jumper FC UPC. Y la otra prueba la haremos con un FC APC versus FC UPC. Esta prueba la realizaremos con un instrumento de medida. Bueno, como se pudo ver, ese es el tipo de conectores que nosotros estamos explicando. Número 10. El conector FDDI, interfaz de datos, Fiber Distributed Data Interface, o interfaz de datos distribuidos por fibra. Esta fue diseñada para cumplir los requerimientos de redes individuales de alta velocidad y conexiones de alta velocidad entre redes individuales. El estándar FDDI lo desarrolló el Comité de Estándares Acreditado X3T9.5, que está reconocido por el Instituto Americano Nacional de Estándares, por sus siglas ANSI. El estándar está basado en un cable de fibra óptica y tiene una velocidad de hasta 100 megabytes por segundo. Y utiliza el método de acceso de paso del testigo. Las principales razones para seleccionar FDDI son la distancia, la seguridad y la velocidad.
El estándar FDDI se desarrolló fundamentalmente para gestionar los requerimientos de 3 tipos. Aquí, como podemos ver, este es el tipo de conector FDDI. Las características del FDDI pues nos dice que tiene un ciclo de reloj de 125 MHz y utiliza un esquema de codificación de 4B diagonal 5B, que permite al usuario obtener una velocidad máxima de transmisión de datos de 100 MB por segundo. Ahora bien, la tasa de bits que la red es capaz de soportar efectivamente puede superar el 95% de la velocidad de transmisión máxima. Con FDDI es posible transmitir una trama de red o diversas tramas de tamaño variable de hasta 4500 bytes durante el mismo acceso. El tamaño de trama máximo de 4500 bytes está determinado por la técnica de codificación de 4B diagonal 5B de FDDI. Las especificaciones del FDDI permiten que existan un máximo de 500 estaciones FDDI, conexiones físicas, directamente sobre cada anillo en paralelo. Las estaciones FDDI utilizan una dirección de 45 bytes definida por la IEEE. La Oficina de Normalización del IEEE administra la asignación de las direcciones de todas las estaciones FDDI. El cable de fibra multimodo con un diámetro exterior del núcleo de 62.5 micrones UM por sus siglas y su diámetro exterior de revestimiento de 125 UM es el tipo de medio con el que se empezó a operar la red FDDI. Esto se debe a que el estándar FDDI especifica las características de estación a estación y de cable de planta sobre la base del cable para proporcionar un puerto de referencia común que permite verificar si existe conformidad. Una de sus ventajas es que su tasa de operación y fiabilidad proporciona aproximadamente un incremento de 8 a 10 veces en las tasas sobre las redes locales desarrolladas previamente. Esto hace a la red FDDI un mecanismo atractivo para proporcionar capacidad y conexión de redes de baja velocidad, también como para interconectar microcomputadores y mainframes. Cuando funciona como mecanismo para interconectar redes de área local de baja velocidad, una LAN FDDI sirve como una red troncal. Un ejemplo de este uso puede ser la situación en la que cada planta de un edificio tiene su propia red de área local. Una LAN FDDI puede ser encaminada verticalmente a través del edificio, proporcionando un enlace de alta velocidad entre las redes individuales de cada planta. Como se mencionó previamente, el estándar FDDI especifica un doble anillo de fibra óptica. El doble anillo nos proporciona una arquitectura que permite la redundancia, la cual puede evitar un efecto de fallo de red. De hecho, el estándar FDDI define un mecanismo de autoencabezamiento que permite a las estaciones identificar un fallo y tomar las medidas pertinentes. Si una estación identifica un fallo en el cable, puede enviar una señal a su lado sano, y sus vecinos del otro lado del fallo también pueden hacer lo mismo, resultando que el anillo dual se ha convertido en un anillo simple para mantener la conectividad en la red. Otra de las ventajas es el uso del medio óptico. Estas ventajas incluyen la habilidad para instalar cable óptico sin el uso de conductos, la extensión de la distancia de transmisión de un sistema óptico, la inmunidad a las interferencias eléctricas y su alto grado de seguridad desde que un cable óptico es casi imposible de pinchar. FDDI es un token ring de alto rendimiento sobre la fibra óptica que ejecuta hasta 100 MB por segundo sobre la distancia de 200 kilómetros, con hasta 1000 estaciones conectadas. Pueden ser usadas en el mismo sentido que cualquiera de las LANs 802, pero debido a su alto ancho de banda, otro uso común es de como red troncal para conectar redes locales de cobre. Sus desventajas. Bueno, pues es altamente susceptible a fallas. Una falla en un nodo deshabilita casi a toda la red. Esto hablando estrictamente en el concepto de que esta es una topología de anillo. El software de cada nodo es mucho más complejo. Su precio oscila entre 500 y 1000 pesos en Mercado Libre. Punto número 11. El conector Empty Array. El LC y el Empty Array dice que se utilizan en transmisiones de alta densidad de datos, más que nada usando los servers o clusters. Aquí pues tenemos una imagen del conector Empty Array. Características. Este dispositivo se encarga de emitir un haz de luz que permite la transmisión de datos. Estos emisores pueden ser de dos tipos LEDs, utilizando una corriente de 50 a 100 miliamperios. Su velocidad es lenta, solo se puede usar en fibras multimodo, pero su uso es fácil. A su tiempo la vida es muy grande, además de ser económicos, los láseres.
Este tipo de emisor usa una corriente de 5 a 40 mA que son muy rápidos. Se puede usar con los dos tipos de fibra, monomodo y multimodo. Aquí tenemos el tipo de conector empty array, su imagen y su tipo de fibra en la que se puede utilizar es monomodo, multimodo y las pérdidas de intersección van desde 0.3 hasta 1 decibel. Aplicaciones. Pues las aplicaciones, esto se puede aplicar en donde transforman gran cantidad de información. ¿Por qué? Porque pues tiene un gran ancho de banda, como lo dice aquí en las ventajas. Tiene un ancho de banda que las pruebas dieron casi hasta 1 terabyte por segundo, haciendo que la transmisión dependa de la capacidad de procesamiento del emisor receptor más que del medio, que obviamente pues es muy rápido. Multiprotocolo, TCP, IP, SSI, etc. Es escalable. Muy segura ya que no... Una de sus ventajas también es que es muy segura, ya que no hay manera de acceder a los datos transmitidos sin romper la fibra. El cable es muy liviano y se corroe poco, la señal se pierde muy poco a lo largo del cable. Las desventajas, pues, nos dice que el conjunto de conectores o cables, placas, dispositivos de fibra, etcétera, son muy caros para el uso comercial. Por eso se utiliza como backbone, donde se debe transmitir un gran volumen de información a grandes velocidades. La fibra es frágil, lo que complica un poco la instalación. Los empalmes entre fibras son complejos, con lo cual a veces hay que contratar una empresa para realizarlo. Siempre se va a necesitar un conversor óptico eléctrico, ya que es casi imposible tener toda una red de fibra, haciendo el costo más caro. Su precio es a partir de los 200 pesos en aumento dependiendo del tipo. Como no tuve ningún video, pasamos al siguiente punto. El número 12, peladora y cortador de fibra óptica. En este caso, como no venía especificado, yo opté por buscar la herramienta peladora cortadora, que es de tipo manual. Hay diferentes tipos, hay unas que son maquinarias para cortarlo, pero yo elegí unas pinzas manuales para hacer el corte. Pues esta es la imagen de las pinzas que nosotros vamos a explicar. Sus características nos dice que dispone de 3 niveles de corte y de pelado. El primero pela la cubierta exterior de cable de fibra óptica a 2 a 3 milímetros. El segundo pela la cubierta interior buffer insulation de 250 UM. Y el tercero pela la fibra óptica acrylate coating de 125 UM. Permite calibrar la sección de pelado para diferentes tipos de fibra. Herramientas imprescindibles para preparar un cable de fibra óptica antes del crimpado. Su precio es alrededor de 1080 pesos mexicanos. Aquí tengo un video de cómo es que son esas pinzas y se los voy a poner. Este cuenta con un seguro para poderlas abrir. Y se activa el seguro para cerrarlas y que no se puedan dañar o poder ocurrir algún accidente. Ok, eso sería todo por el lado de las pinzas para punchar y cortar. Punto 13. Panel de parcheo. El patch panel, que es su traducción al español, pues es panel de parcheo o también panel de conexiones. Tiene unas características y nos dice que se trata de un concentrador pasivo de conexiones de red formado por una regleta metálica especialmente diseñada para ser colocada en racks o bastidores. El patch panel cuenta en su parte frontal con un número definido de conectores RJ45 y en la parte trasera con diversas conexiones para acoplar cables de red UTP procedentes de los conectores de pared del jack RJ45. La función principal del patch panel es la de concentrar en su parte trasera cableado UTP rígido, el cual proviene de los diferentes nodos de la red local, mientras que la parte frontal tiene una función para interconectar la red principalmente con switches o hubs. Al patch panel se le define como concentrador pasivo debido a que no utiliza circuitería electrónica para realizar su trabajo de interconexión, a diferencia de los hubs o de los switches que utilizan electrónica para concentrar las conexiones de red. Por esta parte se puede observar el patch panel de forma frontal. Su estructura, pues, es una estructura metálica que se encarga de contener los elementos de la red con un tamaño acorde al rack que se le colocará. Los conectores RJ45 nos permiten interconectar por medio de cables de red completos con los switches. Los orificios de sujeción se utilizan para colocar un tornillo que lo sujetan al rack o los bastidores. Conectores traseros que interconectan los nodos de la red por medio de cable UTP rígido con el puerto RJ45 frontal.
Las ventajas, pues, es que nos permite hacer cambios de forma rápida y sencilla, conectando y desconectando los cables de parcheo. Esta manipulación de los cables se hará habitualmente en la parte frontal, mientras que en la parte de atrás del panel tendrá los cables más permanentes y que van directamente a los equipos centrales, switches, routers, concentradores, etc. Su precio pues va a depender de la cantidad de puertos y aumentará su precio dependiendo de estos mismos, de cuántos puertos es que lo queramos, pero el más básico que yo encontré en Mercado Libre fue a partir de 1,000 pesos mexicanos y en incremento. En este caso aquí tenemos un video de un patch panel con el que ya le hicieron la instalación de los cables. ¿Qué tal amigos? En esta ocasión les voy a mostrar los componentes de un rack. Estoy en un centro de datos donde estamos trabajando. Quiero darles una explicación muy breve y quiero aclarar que no se trata de un cableado estructurado certificado, pero la lucha le hacemos. Aquí podemos ver el panel de parcheo, ¿verdad? A donde rematan los cables de los diferentes nodos de voz y datos. Es muy importante rotular para la mejor identificación de los nodos y tener un mayor control en caso de incidencias o modificaciones en la red. En esta ocasión quiero mostrarles también pues la importancia de tener bien organizado. Como se vio, ahí vemos la instalación del patch panel en los racks ya instalados. Punto 14. El etiquetado de cableado. El etiquetado de cableado y de alambres es crítico para la identificación de ensamble y reparación de paneles de control eléctricos, arneses de alambre y sistemas de datos y telecomunicaciones. Es un costo inicial que ahorra tiempo y gastos de trabajo cuando es necesario realizar cambios o reparaciones de los sistemas en los que trabaja. Hay varias etiquetas para el alambre, entre las que se puede elegir. Esto incluye mangas de termocontráctiles, etiquetas envolventes, etiquetas autolaminables, banderas y tarjetas rígidas. Aquí tenemos unas imágenes del tipo de etiquetado y estos son los tipos de etiquetados de tubos termocontráctiles, el etiquetado de etiquetas envolventes, las etiquetas autolaminables, las banderas para cables y las tarjetas no adhesivas. Su precio va a partir de los 1,000 pesos mexicanos, obviamente dependiendo del tipo de etiquetado que vamos a querer dentro de nuestro cableado. Pues bueno, por mi equipo sería todo y pues bueno, muchas gracias profesor, gracias por su atención y nos vemos pronto. Hasta luego.